Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? Qué bueno, qué buen día para estar aquí reunidos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿A quién aquí le gusta el pie de limón? ¿Sí? Muy bien, muchas manos ahí. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que no le gusta el pie de limón? Está bien, pueden levantar la mano también. Un par de personas por ahí, un par de personas. Pero ¿quiénes son los fanáticos? Ahí dice los fanáticos de pie de limón, ¿sí? A mí me gusta mucho el pie de limón y uno podría decir que es casi irresistible. ¿Lo pueden mirar ahí? ¿Lo pueden ver aquí abajo? Es de verdad, es de verdad. Así que para nuestro ejemplo hoy, este pie de limón representa una tentación. El mal irresistible, como dice ahí en el título, ¿no? Y ojo, con eso no quiero decir que el pie de limón sea malo, no, eso no es el propósito. Pero ustedes me entienden, ¿no? Estamos en este ciclo de la fe recargada y estamos explorando algunas de estas preguntas fundamentales acerca de la fe cristiana, como por ejemplo lo que nos toca hoy, que es un tema no tan fácil, cómo resistir el mal. Porque todo el tiempo nos enfrentamos con situaciones, nos enfrentamos con decisiones que nos confrontan con alguna tentación, a veces de escoger entre el bien o el mal. Así que para empezar aquí les voy a contar acerca de una odisea que nos ha pasado con nuestro vehículo familiar. Y creo que esta historia, si me pueden ahí seguir esta línea, lo veo más como una metáfora, una parábola para lo que vamos a ver hoy día, una analogía. Ya llevamos este problema de hace más de 2 meses, cuando se encendió una luz en el tablero del vehículo que decía fallo de motor. ¿No? Y el auto seguía andando, pero se notó que uno apretaba el pedal y no tenía la misma potencia que antes. Como le faltaba fuerza, que algo estaba pasando ahí. Y bueno, al final nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, tuvimos que llevarlo a una especialista porque al parecer era un filtro de los autos diésel que se tapa, se llena de partículas. A lo mejor ustedes han tenido el mismo problema, lo siento. Y resulta que este filtro lo que hace es atrapa toda la suciedad para que nos salga al aire. Y tiene la capacidad de regenerarse solo hasta que se tape demasiado. Y ya el auto se da cuenta y dice que entran en lo que se llama el modo de cojear. Como para no sobreexigirse, se limita a sí mismo el motor y uno no puede andar con la misma potencia que antes. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos que llevarlo a una especialista para limpiar este tipo de filtro. Y bueno, no era para nada barato ese arreglo de una limpieza profunda de ese filtro. Y nosotros dijimos, ya, está listo, volvimos a la casa. Y adivinen qué pasó. Volviendo a la casa, en el camino a la casa, se encendieron más luces, más avisos, más alerta, fallo de motor otra vez. Y esta vez por el sistema anticontaminante. Bueno, es decir, que el sistema que hace que el auto no contamine tanto el ambiente estaba fallando, no estaba funcionando. Y ¿no es cierto? A veces pasa que al arreglar una cosa, se destapa otro problema. ¿Les ha pasado? Pero el auto andaba bien hasta que se encendió otra luz en el tablero con una cuenta regresiva. Arranque imposible en tantos kilómetros. Y cada vez que uno manejaba más, iba bajando esa cuenta regresiva. Es decir, que el cerebro del auto sabía que algo andaba mal, algo no estaba bien, que estaba contaminando más de lo que debería contaminar e iba a dejar de funcionar en algún momento. O sea, básicamente estaba avisando, arréglame o te voy a dejar tirado. Y
Y bueno, cuento corto, después de mucha investigación, mucha cotización también, viendo la cuenta regresiva bajar, llegamos a la conclusión de que existen dos soluciones, dos arreglos a esto. Y lo que creo que era más me recomendaron hacer y lo que es una alternativa, lo que algunos recomiendan, es simplemente sacar el sistema anticontaminante. Lo veo más como un atajo. Puedes llevar el auto a un taller donde se meten ahí en el sistema, no sé qué hacen, hackean el cerebro del auto para hacer un bypass y decir, no, todo está bien, todo anda bien, no pasa nada, no estás contaminando. Y uno sigue tal cual y lo deja fuera. Y la otra opción es efectivamente hacer un reemplazo por un sistema nuevo, uno nuevo desde la fábrica. Ahora se dan cuenta que no estamos solo hablando de autos, ¿cierto? Y el tema es que hacer ese reemplazo de verdad cuesta como 5 veces más caro. Entonces parece ser una decisión obvia, por un lado, hasta que por el otro lado uno se ve que al simple sacar este sistema anticontaminante, uno se da cuenta de que en verdad el auto empieza a contaminar 10 veces más el ambiente, generando 10 veces más polución, o sea, dañando 10 veces más la creación de Dios. Si quisiéramos verlo así, ¿qué hacemos? Es un ejemplo del auto, pero ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que hay una metáfora ahí. Todo el tiempo enfrentamos decisiones y situaciones que desafían nuestro sentido de lo que está bien o está mal. Hay cosas que prueban, podríamos decir, nuestra conciencia. Y pienso que nuestra conciencia un poco es como este tablero en el auto que nos va diciendo, algo está raro aquí, algo no anda bien. Y la verdad es que no siempre le prestamos atención a eso. No le obedecemos. No queremos escuchar eso. A lo mejor somos como ese ejemplo de, lo sacamos del sistema. Y no pensamos en eso. Porque a veces tomamos atajos que en el corto plazo, tomamos estos atajos en el corto plazo que a largo plazo contaminan más a nosotros mismos, a nuestra integridad, a nuestra moralidad y a nuestro entorno también, a los demás que nos rodean y sobre todo dañan nuestra relación con Dios. Y yo creo que incluso uno, si estás aquí de visita, uno siendo cristiano o no, nos damos cuenta de que tenemos una cierta noción de lo que está bien o está mal. Tenemos internamente una brújula de moralidad, pero aún así rompimos a veces nosotros nuestro propio sentido de lo que está bien o está mal. Somos tentados en hacer el mal y acercarnos al mal en vez de hacer lo que deberíamos hacer. Porque muchas veces parece como irresistible como este pay de limón. ¿Y cómo lo hacemos? A veces respondemos al enojo de alguien con más enojo, con un grito de respuesta. O sabemos que mentir está mal, pero nos justificamos, nos excusamos con estas pequeñitas mentiras, ¿no? Porque es más fácil o es más cómodo, es un atajo en ese momento. Sin embargo, tiene un costo. El costo, como decía, es nuestra integridad, el costo es la confianza en la relación, etc. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para resistir el mal? Y uno puede, ¿no es cierto?, mirar al resto del mundo con todo lo que vemos en las noticias y en el mundo y ver la forma en que el ser humano trata al otro ser humano. Vemos las guerras, genocidas, corrupción, opresión, abuso y nos damos cuenta de que esto es un problema mundial. La Biblia llama esto pecado. Es una pandemia, es un virus que ha infectado, que ha contagiado a todos por igual. Sin embargo, hay alguien que experimentó estas mismas tentaciones y estas mismas pruebas que nosotros hemos experimentado, pero nunca
cayó, nunca pecó. Hablando de Jesús, Hebreos 4:15 dice, ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que hoy vamos a fijarnos en una prueba específica en la vida de Jesús, en un momento de su ministerio, y vamos a ver su respuesta. Así que si tienen sus Biblias, pueden abrirlas al Evangelio de Mateo, capítulo 16, empezando en el versículo 13. Y vamos a pasar un tiempo en esa parte de la Escritura viendo esto. Y ahora, para dar un poco de contexto, este es un momento en Mateo que marca un hito importante en el ministerio de Jesús, donde Él se revela con más claridad quién es, su misión y hacia dónde va. Y empieza con una pregunta de Jesús hacia los discípulos. Ustedes a lo mejor han visto muchas veces este pasaje. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, versículo 13, estamos comenzando ahí, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es el título que Jesús usa para referirse a sí mismo, más de 30 veces en Mateo. Y bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o otro profeta, externalizándolo, ¿no? Y Jesús le pregunta, va más directo a ellos personalmente, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías o el Cristo en griego. Esta idea del ungido, lo que entendieron que era el Salvador, que venía a salvar, el Hijo del Dios viviente. Como decía, esto es un momento importante, un hito clave. Por fin uno de los discípulos que muchas veces parece que no entienden nada, o les falta fe, o ahora uno de ellos declara con fe y con certeza y con claridad, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que hemos estado esperando por siglos, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la declaración de fe cuando nosotros públicamente decimos que somos y queremos ser seguidores de Cristo. Bautizamos en el nombre de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo. Bien, Pedro, ¿no? En ese momento Jesús respondió, bendito eres Simón. Fíjense que usa su nombre original, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y luego Él advirtió severamente a los discípulos que no le contaron a nadie que Él era el Mesías. Ahora dice ahí, te digo que tú eres Pedro. Le dio un nuevo nombre que significa roca, o más bien piedra, algo sólido. Y es un momento potente, significante. Sin duda también es un momento que la iglesia ha interpretado esta frase, sobre esta roca edificaré mi iglesia, de distintas formas a lo largo de la tradición cristiana, pero no vamos a entrar tanto en esto ahora. En Efesios 2 vemos que Jesús nombra a Jesús como la piedra angular de su iglesia. Pero aquí Jesús está diciendo a Pedro que su fe y su declaración, esa proclamación que hizo, es algo importante. Y dice, te daré las llaves del reino del cielo. Luego, efectivamente, vemos que el apóstol Pedro es un pilar de la iglesia. Pero miren lo que pasa cuando Jesús empieza a explicarle lo que va a pasar después. Se pone muy interesante. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa.
lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. ¿Se pueden imaginar esa escena? Jesús habla claramente ahora de lo que está por venir, que va a sufrir, va a morir, va a resucitar. Pero al escuchar acerca del sufrimiento de Jesús, que eso no calzaba con este concepto del Mesías de Pedro, que es lo que él entendía o lo que él esperaba. Él esperaba un líder nacional poderoso, quien iba por fin liberar a su gente de la opresión política, y el sufrimiento no calzaba con esa idea. Así que yo lo veo un poco así. Se le sube los humos a la cabeza de Pedro, se cree el cuento de la roca, y él aparta a Jesús de ese lugar para corregirlo, para reprenderlo. Tal vez apuntando, Dios nos libre, Señor, esto jamás te sucederá a ti. Yo voy a ponerme ahí para defenderte. Y viene la respuesta de Jesús. Querido Pedro, no es una mala idea, pero parece que no entendiste. No, eso no fue la respuesta, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Qué fuerte, ¿no? ¿Pueden imaginar cómo la cara de Pedro cambia en ese momento cuando reprende a Jesús y Jesús dice, aléjate de mí, Satanás? Ahora, este nombre Satanás significa adversario y es uno de los títulos bíblicos para referirse al diablo, justamente, al adversario. Al principio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús se bautiza y está a punto de comenzar su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó para estar en el desierto para ser tentado por el diablo. Y en ese momento enfrenta 3 tentaciones del diablo y cada vez responde con la Escritura. Y la tercera tentación del diablo es de recibir todo el poder y el esplendor en el mundo a cambio de alabar al diablo. Y Jesús responde de una manera muy parecida a lo que acabamos de ver acá. Vete de aquí, Satanás, le dijo, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Mateo 16, creo que Jesús está diciendo a Pedro que está actuando como el enemigo, como el adversario. Y a la vez Jesús se da cuenta, creo yo, que el enemigo está tratando de tentarlo otra vez, a tomar un atajo y evitar el sufrimiento. Pueden ser muy chocantes estas palabras de Jesús para nosotros. Porque a veces yo creo que nosotros somos demasiado amigables con la tentación, demasiado cordiales. A veces tratamos el pecado con mucha liviandad, como escuché esta frase esta semana. En vez de decir, aléjate de mí, nos acercamos de a poco, ¿no? A ver cómo huele nomás. Está bien, pero no me lo voy a comer. Pero solo voy a probar un poquito, así. Esto no hace más. Perdón, estaba probando un poquito nomás. Tenía que comer un poco de limón también, no solo esa parte. ¿No? Hacemos eso, ¿no? Aquí Jesús reconoce la obra del enemigo en las palabras de Pedro. Pero muchas veces no lo reconocemos. Se nos olvida por completo a veces de que hay un adversario, de que tenemos un enemigo, pero las Escrituras son muy claras con respecto a esto. La Biblia describe al diablo de esta forma, al enemigo, el acusador en Apocalipsis, como un león que rugiente
buscando a quien molestar. No, buscando a quien devorar. Asesino desde el principio, Juan 8. Mentiroso y padre de la mentira. Yo creo que es especialista en la mentira. Lo vemos como la serpiente con Adán y Eva en Génesis, de tomar algo de la verdad y cambiarlo, torcerlo por una mentira. Y es lo que más nos afecta a nosotros también. Así que a veces el enemigo nos pilla volando bajo porque se nos olvida de que hay oposición. Y por el otro lado, podríamos ir al otro extremo, ¿no? De fascinarnos demasiado o interesarnos demasiado en las obras de la oscuridad, o vivir con tanto miedo y pensar que en todo está metido los demonios y el diablo, lo cual también sería un error. No tenemos que vivir con miedo, porque Jesús es más fuerte, Dios es más grande, tenemos su espíritu en nosotros. La respuesta no es olvidarnos por completo, ni tampoco ir al otro extremo de fascinarnos demasiado. Jesús le dice, vete, ándate, aléjate, representas una trampa peligrosa para mí. Hay dos imágenes que dan esta frase aquí, o cómo traducir esta palabra de trampa, de la forma en que a veces se traduce. Y una es efectivamente una trampa, como lo podemos ver acá. La idea de que algo que atrae un animal, algún pez, y luego para atraparlo, para matarlo. Pero la otra imagen es algún obstáculo, algo en el camino que hace tropezar, que te hace caer. La NBI dice, ¿quieres hacerme tropezar? Y la Biblia de las Américas lo dice de esta forma, me eres piedra de tropiezo. Pedro, la roca, la piedra que habíamos visto, ahora se convierte o está actuando como una piedra de tropiezo. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese caído en la tentación? Si hubiese escuchado no la voz de su padre, sino que la voz del mentiroso. Tú y yo no estaríamos reunidos aquí, no tendríamos su espíritu, no tendríamos acceso al Padre, no habría perdón de los pecados ni esperanza alguna para nosotros. Porque Jesús tenía una misión. Y la salvación del mundo y nuestra salvación, vida eterna y vida abundante en Él, estaba en el juego. Y nos hace preguntar, cuando estamos pensando de nuestras tentaciones, cuando estamos pensando en la posibilidad de caer en el pecado, ¿qué está en juego en nuestras vidas? Un mentor, un amigo me contó sobre un ejercicio que hacía con líderes ministeriales en un retiro. Que básicamente tenían que hacer este ejercicio mental de pensar, ¿y qué pasaría si caigas mal en un pecado grave, si caigas en alguna tentación? ¿Qué pasaría en tu ministerio? ¿Perderías lo más probable tu trabajo? ¿Qué podría pasar con tu matrimonio? ¿Con la relación de tus hijos? De pensar ¿cuál es esa trampa? ¿Qué está en juego si caemos? Y yo voy a compartir un sueño que tuve hace un tiempo atrás, que era más como una pesadilla, pero en este sueño yo llevaba a la familia extendida, a una especie de parque de diversiones. Pero estaba como en un galpón, tuvimos que bajar a este lugar, y con el fin de pasarlo bien, de disfrutar. Y en algún momento nos dimos cuenta que las personas que estaban sonriendo, llevándonos por cada lugar, en verdad estaban todos, detrás de esa sonrisa había algo como oscuro. Y que en verdad su intención era atraparnos en ese lugar. Suena raro, lo sé, pero voy a compartir esto. Y nos dimos cuenta cuando en algún momento de que, oye, esto no es lo que pensamos que era. No es un lugar de diversión, en verdad era un lugar turbio y asqueroso, violento, oscuro. Y buscamos una salida, casi no lo encontramos y por fin íbamos saliendo de alguna puerta por una escalera, pero en mi sueño es como que los peldaños de la escalera se iban rompiendo. Y mis hijos que venían detrás de mí se deslizaban y venían detrás de nosotros.
Bueno, nosotros salimos, escapamos de ese lugar y obviamente yo me desperté un poco con miedo, obviamente, por esa pesadilla que había tenido. Pero por alguna razón quedé pensando en eso. Por alguna razón quedé pensando y siento que Dios me estaba revelando por un segundo, mostrando, así se ve el pecado. Es atrayente como un parque de diversiones por un segundo, pero en realidad es una trampa. E incluso no impacta a las demás personas. Pueden impactar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así que yo reconozco que esta es una imagen un poco más fuerte, pero no es para meternos miedo. Siento que fue como un despertar, de estar alerta. Así que para ayudarnos a recordar esto de una forma un poco menos pesada, los que son fanáticos de Star Wars, a lo mejor se acordarán de una escena que se hizo viral con este meme de "es una trampa". ¿Lo han visto? It's a trap. Y Jesús está diciendo, representas una trampa peligrosa para mí, una piedra de tropiezo. Y nos hace preguntar a nosotros, ¿cuáles son las trampas peligrosas para nosotros, para mí, para ti? ¿Reconoces tus tentaciones más vulnerables? ¿Qué estaba en juego si cayeres en esa trampa? O si te quedaras ahí, porque la realidad es que todos nos hemos caído en las trampas del pecado. Todos nos hemos caído, ¿cierto? Y la idea es pararnos otra vez, no quedarnos ahí en ese lugar y reconocer estas posibles trampas. Si miento, a corto plazo, porque es más fácil, más cómodo en ese momento, ahí está la trampa. A largo plazo genera daño en la confianza, en la relación, en la integridad de uno. Si me quedo callado cuando en verdad debería hacer algo o decir algo para no incomodarme en ese momento, si me quedo en este lugar de la pasividad, ¿no? Y no hago nada, en vez de hacer el bien que debería hacer, de actuar en contra de las injusticias a mi alrededor, también es una trampa, también es un pecado. Lo que sigue en versículo 23 dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Para Pedro, en su concepto de un Mesías que sufría, no tenía sentido. Estaba viendo las cosas desde el punto de vista humano, de ese tipo de líder político, militar que estaba buscando. Y eso representaba una tentación para Jesús. Jesús pudo haber evitado el sufrimiento, pero sabía que eso no era la voluntad de su Padre. Es su sacrificio, el Cordero sin mancha, lo que nos da la salvación. En el retiro de hombres del fin de semana pasado, estaba conversando con Claudio Albornoz acerca de este pasaje y me mostró algo que no había visto. Que cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, hablando ahí con Pedro, hay otra palabra, un adverbio en el idioma original que se agrega, que le da como un sentido agregado a simplemente vete. Y en algunas de las traducciones muestra este otro sentido. La Biblia de las Américas dice, quítate delante de mí. Como la idea de algo que está siendo un obstáculo en el camino, en el propósito de alguien. O literalmente hay una nota que dice, ponte detrás de mí. Y ponte detrás de mí, este adverbio agregado tiene la connotación de, sí, efectivamente, ponerse detrás, de ir atrás o incluso seguir el liderazgo, seguir la autoridad, la enseñanza de esa persona. Así que una segunda lectura de este versículo nos podría decir que efectivamente Jesús está mandando al diablo a la punta del cerro por un lado, pero por el otro lado está diciendo a Pedro que vuelva a su lugar, que asume el rol como discípulo de Jesús, como seguidor detrás de él. Estás en mi camino como un obstáculo. Esto no es tu lugar. Tengo una misión que cumplir
y no voy a caer en esa trampa. Ponte detrás de mí. Y cuando me mostró esto, el versículo que sigue cobra aún más sentido. Cuando Jesús decía, si alguno quiere ser mi seguidor, o si uno quiere venir en pos de mí, venir detrás de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quieres seguirme, si quieres andar detrás de mí, tienes que seguir mi ejemplo, cargar tu cruz. Y aquí yo creo que nosotros podemos ver que la vida no funciona cuando pensamos que podemos nosotros adelantar a Jesús, ponernos adelante. Nuestro rol es estar detrás como discípulo, como aprendiz. Él es el maestro. Así que ahora, llevando esto a la práctica, pensando en nuestras vidas de cómo aplicarlo, creo que podemos ver aquí en este pasaje, particularmente en el versículo 23, y si lo tienes ahí lo puedes subrayar en la aplicación o en tu Biblia. Jesús está diciendo, cuando dice, aléjate de mí, Satanás, la idea de no coquetear, ¿no es cierto?, con el pecado. Identificar el pecado o la tentación por lo que es y ponerle nombre y apellido. Llenar esta frase, aléjate de mí avaricia, aléjate de mí orgullo, aléjate de mí mentira. ¿Qué representa esta tentación para ti? Identifícalo, ponle nombre a eso, ¿no? Y siguiente, representas una trampa peligrosa para mí. Esta idea de reconocer cuáles son las trampas peligrosas para nosotros. ¿Y qué está en juego al caer en esa trampa? Y finalmente, ¿hacia dónde nos llevan las trampas? Santiago 1 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Qué hermosa esa promesa de Dios. Dichoso el que resiste la tentación, recibirá la corona de la vida. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Así que no podemos culpar a Dios. Dios, es tu culpa porque me hiciste así, ¿no? Y sigue, dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que tampoco podemos culpar al diablo y decir que no, es culpa de él. Es como nuestros propios malos deseos. Luego, cuando el deseo, y pueden ver cómo va desencadenando esta parte. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre lleva a la muerte. Pero no empieza así con algo tan obvio, tan aparentemente grave. Judas empezó ahí robando un poco del dinero de los discípulos, quedándose con un poco del dinero para él mismo, antes de llegar a traicionar a Jesús. Nadie se casa pensando en engañar a su pareja. Empieza a veces con un mensaje de texto, con otra comunicación. Nadie decide entrar a propósito en la adicción. Somos seducidos, engañados, llevados por nuestros propios malos deseos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades en esto y no creernos demasiado fuertes. Cuando estaba en la universidad vivía en una residencia y siempre fumaban un grupo de chicos y justo por debajo donde yo vivía y entraba todo el humo a mi habitación, ahí por la ventana. Y era bien molestoso. Pero nunca voy a olvidar de lo que escuché acerca de uno de los chicos, que él decidió o empezó a fumar regularmente para demostrar y comprobar a los demás y también a sí mismo de que con su fuerza de voluntad era capaz de no ser adicto de la nicotina, capaz de parar en cualquier momento. Adivinen cómo le fue. ¿Por qué hacemos lo mismo? Yo, si tengo chocolate en la casa, me lo voy a comer. Si está ahí, reconozco mis debilidades en esto. Lo siento, debería ser más fuerte. Soy débil en eso. Y creo que nos llama a ver cómo estamos poniendo límites. A veces no ponemos límites a cosas que podrían ser una piedra de tropiezo,
Porque pensamos que somos fuertes, o deberíamos ser suficientemente fuertes para que esto no nos afecte. O pensamos como ese chico que tenemos la fuerza de voluntad de que esto no sea un hábito para nosotros. Así que, ¿qué significa para ti y para mí? ¿Cómo podríamos tomar la decisión de antemano antes de que llegue esa tentación de hacer algo malo? O sea, si sabes que esa aplicación en tu celular no te hace para nada bien, te lleva siempre a la comparación, siempre a la envidia o la ansiedad, la angustia, puedes decidir borrarlo para no ser arrastrado por él. Si esa plataforma o ese streaming siempre te lleva a ver cosas oscuras, extremadamente violentas o sensuales, podemos ahorrar un poco de dinero y desuscribirte de esa aplicación. Si el alcohol es una piedra de tropiezo para ti, puedes ponerle límites y compartir esos límites con alguien más para que te ayuden en eso. Y esto no es fácil. Esto no es fácil y aquí con todo lo que estamos hablando y estoy mencionando, estoy predicando a mí mismo. Pero muchas veces nosotros andamos a la batalla sin ningún plan de acción, sin ningún plan de defensa o de escape. ¿Cuáles son las decisiones o límites que podemos predecidir antes de que llegue esa tentación? El versículo que sigue decía, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Finalmente tenemos que buscar, ¿no es cierto?, la perspectiva de Dios y no solo ver las cosas como lo ven los demás. Da lo mismo si todos los demás lo están haciendo o nadie lo está haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a eso? Por eso es tan importante reunirnos como estamos reunidos hoy en este salón, pero también reunirnos en grupitos, reunirnos en casa con personas que comparten la misma visión, que comparten las mismas convicciones y que vamos a poder animarnos, apoyarnos, rendir cuentas mutuamente. Voy a pedir a los músicos pasar aquí adelante para ir finalizando. Y creo que llevándolo a nuestra vida, yo creo firmemente que Dios tiene una misión para nosotros. Tiene un plan y un camino para nuestras vidas. Jesús iba en camino a Jerusalén y Pedro, tal vez sin saberlo, fue una piedra de tropiezo para Jesús. El enemigo quería que Jesús se cayera. Y el enemigo quiere hacernos caer también. ¿Se acuerdan de ese ejemplo del filtro del auto? Se llenó de suciedad, bajó la potencia del motor. Siento que muchas veces nosotros a veces estamos viviendo nuestra vida espiritual en ese modo de cojear. A nuestra espiritualidad le falta esa limpieza, le falta potencia, como si tuviéramos un peso adicional. Y volviendo al pasaje que el pastor Alejandro leyó antes, Hebreos 12:1, dice, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Escuchemos eso, que Dios tiene una carrera puesto por delante para nosotros, tiene un plan para nosotros. ¿Cómo sería correr todos en esta vida más liviano, con más potencia, más perseverancia? Si nos falta esta potencia espiritual, hoy es una invitación de decir, limpia mi vida, Jesús. Renueva mi corazón. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y un camino para ti. Tenemos que reconocer lo que está estorbando ese camino, esa piedra de tropiezo y decir, aléjate de mí, envidia, no voy a vivir atrapado por ti. Aléjate de mí, ira, aléjate de mí, avaricia. No tengo otro Dios aparte del Señor. Aléjate de mí, lujuria. Aléjate de mí, mentira. Aléjate de mí, pasividad e inacción. No voy a quedarme callado. Aléjate de mí, victimización. Esa no es mi identidad principal. Aléjate de mí, pornografía. Aléjate de mí, cualquier sustancia o hábito que simplemente quiere
encadenarme, estorbar en mi camino. Aléjate de mi adicción, no voy a ser controlado por ti. Santiago 4:7 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No lo podemos solos. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta o nuestra propia fuerza de voluntad o simplemente como lo estamos haciendo en este momento, declararlo en voz alta. Necesitamos el apoyo de otros. Necesitamos el apoyo de hermanos y hermanas que están con nosotros. Y necesitamos, volviendo al ejemplo principal, o al principio, un reemplazo de este sistema antiguo que está contaminado con uno nuevo. Necesitamos una renovación de nuestra mente. A lo mejor hemos vivido un tiempo con esta conciencia, con un bypass, como el ejemplo, y hoy en esta mañana, a lo mejor el Espíritu Santo nos está haciendo más sensibles. A lo mejor está trayendo la convicción del pecado a nuestras vidas. El enemigo trae condenación. Escuche esto y creo que es súper importante diferenciar. El enemigo, el acusador, trae esta condenación, esa culpa, pero el Espíritu Santo trae convicción para que podamos ser libres, vivir sin esas cadenas. Porque si estamos en Cristo ya no hay condenación, como dice Romanos 8. Y si no estás en Cristo, si aún no has aceptado esta invitación, la invitación está abierta para ti. Dios no viene simplemente a hacer una pequeña reparación de algo que estaba dañado. No viene para poner un parche encima de algo. Nosotros necesitamos que Él haga una reprogramación total para volver a ese estado original. Necesitamos que Él reemplace ese antiguo yo. La vieja naturaleza, la naturaleza antigua que está gobernada por estas cosas que hemos mencionado, con una nueva naturaleza. Gálatas 5 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hay una invitación hoy a decir, quiero clavar mi vieja naturaleza en la cruz. Cristo murió por mí para que yo pudiera estar en una relación con Él. Él no tomó ese atajo. Él pagó el costo más alto para poder tener vida eterna nosotros en Él. Andar guiado por esta nueva naturaleza, su Espíritu. Así que si tú quieres pertenecer a Cristo Jesús, quieres renovar y regenerar esta naturaleza en ti, ven a Él. Ven a la cruz. Jesús dice en Juan 6:37, lo que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás lo rechazaré. Es una promesa. Vamos a Él en esta mañana. Vamos a Él en la alabanza. Vamos a Él ahora en oración. Señor, tu amor es tan bello. Tu grandeza es tan inmensurable. Tu pureza es tan clara. Tú eres santo. Y venimos ante ti en esta mañana porque te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo para guiarnos. Muéstranos, Señor, si hay algo en nosotros que te ofenda y ayúdanos a confesarlo y alejarnos de esa tentación. Clamamos a ti por ayuda. Sabemos que tú tienes un plan para nuestras vidas. Y aquí, Señor, yo te doy gracias porque nunca nos has abandonado. Has generado esta comunidad, este ambiente para que pudiéramos estar acá, Señor, reunidos para escuchar tu voz, tu palabra. Y lo haces todos los días, Señor. Ayúdanos a estar sensibles a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer las trampas y alejarnos de eso con la fuerza de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Nosotros somos débiles por nuestra propia cuenta. Ven, Señor. Ven a nuestras vidas. Declaramos y sabemos y queremos tener fe de que tú tienes un plan para nosotros. Y, Señor, a lo mejor hay muchos de nosotros que estamos aquí y pensamos que ya hemos
nos hemos caído o ya estamos en el suelo incluso, recuérdanos, Señor, que esto es un mensaje de amor, es un mensaje de cariño que nos estás dando porque hay perdón, porque hay nuevas oportunidades, porque tú nos levantas para vivir otro día guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.